El hermano David no está ahí para poner. Aquí está. Ok. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a ver un pequeño video. Un pequeño video. Vamos a glorificar al Señor. Si lo tienen video. Ok. Y si no, al canto. Está bien. Érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se quedó dormido, se quedó dormido, se quedó dormido. Cuando despertó se encontró de un montón de gusanos que le observaban. Buenos días, me llamo Trip, les dijo sonriente. Entonces uno de ellos le preguntó: ¿de dónde has salido? Eres muy raro. Trip sorprendido respondió: vengo de una pradera muy lejana y no sé por qué me encuentras raro. Tienes pintas de colores en la piel y los gusanos son verdes. Eso es lo normal, le contestó. Trip se rió mucho y exclamó: los gusanos pueden ser de colores muy distintos. Donde yo vivo, todos son como yo. No es fácil entenderte, añadió otro. Hablas como si cantaras. Es cierto. También hay gusanos de voz suave como la brisa, fuerte como el trueno, alegre como el agua de un manantial. De pronto, un gusano se adelantó gritando: ¡miente! Yo creo que está enfermo y nos contagiará a todos. Otro explicó: yo creo que está mal de la cabeza o es algo tonto. Está enfermo, nos contagiará. Es tonto, murmuraban entre sí. Entonces Gus, un pequeño y esmirriado gusanito del que todos se reían, venciendo su timidez, le preguntó: ¿te gustaría venir a mi casa? Me encantaría ser tu amigo. Trip fue hasta su casa, que era un agujero en un tronco de un haya, y allí charlaron horas y horas, y los dos se sentían muy contentos. Cuando se hizo de noche, las pintas de Trip empezaron a brillar en la oscuridad. Vaya, eres realmente especial, le dijo su amigo Gussie sonriendo. Solo soy diferente, eso es todo, respondió Trip algo molesto. Nadie más hablaba con Trip y él se sentía muy triste. Pero un día, un gusanito se perdió en el bosque al atardecer, cuando ya apenas se veía nada. Los gusanos importantes se reunieron para pensar de qué forma podrían salvar al gusanito. Entonces vieron que una luz se acercaba corriendo hasta ellos. Era Trip, que venía a ofrecerse para buscar al pequeño gusano. Pensaron en lo mal que se habían portado con él y sintieron vergüenza. Pero Trip
les guió con su luz sin rencor a través del bosque. Por fin encontraron al gusanito y se pusieron muy contentos a cantar y bailar. Todo fue gracias a las pintas de colores de trigo que tan raras les habían parecido al principio. Y cuando mejor lo estaban pasando, ring, ring, ring. Juanito, levántate, se hace tarde para ir al colegio. Qué pena, solo era un sueño. Aunque Juan no está seguro del todo, desde ese día, Juanito es el mejor amigo de Abdul Ben Hasid, el niño nuevo del curso, al que todos miran de reojo, y consiguió que los niños y niñas de la clase le quisieran y empezaran a mirarle con cariño. Incluso Abdul se ofreció a enseñarles unas canciones preciosas que eran de su país, lo que se rieron por no saber pronunciarlas. También aprendieron cómo se baila. ¡Qué divertido! Y alguna vez, de tarde en tarde, a Juanito se le escapa una media sonrisa, y por lo bajini, a Abdul le llama Tri. Érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se quedó dormido, se quedó dormido, se quedó. ¿Qué les pareció, mis hijos? Todos nos volvimos niños, ¿verdad? Sí. El caso es que ese es el gusanito viajero y nosotros somos los cristianitos viajeros. ¿Qué les parece? Los que estamos en este mundo de paso, ¿verdad? Los que dice la palabra del Señor que Dios nos ha puesto para hacer luz en medio de toda tiniebla, para alumbrar, para buscar a los que están perdidos, ¿verdad? Que nos miran raros, sí, nos miran raros, porque no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo eso: yo no soy de este mundo como tampoco ellos. No te pido que los saques del mundo, está orando Jesús por nosotros, sino que los guardes del maligno. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a retomar el versículo de Proverbios 1:7. Nos ponemos de pie. Ahí está ese canto precioso, para que usted lo ponga de vez en cuando en su casa, ¿verdad? Para que Dios le ministre. Gloria al Señor. Proverbios 1:7. Recordemos que leer el libro de Proverbios un día, hoy le tocaría el Proverbio 22 si fuera el caso, pero se puede ir leyendo un capítulo por día. Leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos de pie, damos gloria al Señor. Dice así: en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Job 28:28 dice: porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. Amén. Pueden tomar asiento. Sabemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Debemos de honrarlo, debemos de glorificarlo. Habita en cada uno de nosotros y es el Espíritu Santo el que nos trae el temor a Dios. Dijimos la semana pasada que el temor a Dios no es miedo. Tiene miedo el que se porta mal.
Tiene miedo el que sabe que no camina conforme lo que Dios ha declarado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos llega el día y nos llega la hora. Estaba viendo un mensaje que mandaron ahí en el WhatsApp de Chuck Norris, de 86 años. Dice que hace 12 días había celebrado sus 86 años, había ido a practicar y a hacer deportes y todo, y ya está en la presencia del Señor. Así es que nos preparamos para estar aquí, pero nos cuesta prepararnos para el viaje que tenemos que hacer, que todos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante entender quiénes somos cuando hemos venido a los pies del Señor. Nosotros ya no somos parte de ese mundo que camina hacia el lago de fuego, sino un pueblo redimido por la sangre del Cordero, un pueblo que fue rescatado del camino que llevaba, un pueblo que ha sido perdonado de todos los pecados que haya cometido y que debe de vivir cada día como si fuera el último de su vida. No nos gusta, pero puede ser. Puede ser. Ayer me llevaba mi hijo, o nos llevaba una video. Él se va a trabajar en la madrugada y aquí en la autopista hubo un accidente, ¿verdad? Un carrito chocó contra otro y se fue contra un furgón y ahí quedó tendido. Ya hasta ahí llegó esa persona. Hasta ahí estaba donde Dios le llamó. Ahora, ¿qué significa tener temor de Dios? La semana pasada hablábamos que el temor de Dios es la base y el principio de todos los aspectos de la sabiduría. El temor de Dios nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a saber hablar, nos ayuda a saber comportarnos con las personas. Este temor nos lleva a una verdadera relación con Dios. Y hoy diríamos que el temor de Jehová es el amor a Dios expresado, el respeto, reverencia y obediencia. La persona que ama a Dios, la persona que ha venido a los pies de Cristo y que reconoce que si el Señor no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, no había esperanza para ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos privilegiados, somos escogidos. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos tenía en su corazón y nosotros debemos de honrar a nuestro Dios y saber que Él conoce todo de nosotros, absolutamente todo. Él dice en Salmo 139 que Él conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe aún antes de que esté la palabra en nuestra boca, Él ya la conoce. Sin embargo, mis hermanos, Él espera siempre que nosotros reaccionemos y reconozcamos que sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Si usted tiene mérito, si usted tiene una profesión ya formada, si usted ha alcanzado metas, no ha sido más que por la misericordia de Dios que se renueva cada mañana, ¿verdad? Muchas personas, nosotros vivimos en los estados y podemos hablar de esto. En las calles hay doctores pidiendo limosna. En las calles hay ingenieros pidiendo limosna. Durmiendo en las calles porque no encuentran trabajo, porque no se les abren puertas. Pero aquí tenemos a un Dios que nos ha bendecido todos los días de nuestra vida. ¿Puede levantar su mano y alabarlo? Y glorificarlo, porque es un privilegio que Dios nos da, no solamente por el hecho de lograr nuestros objetivos, sino por el hecho de poder acercarnos al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro, ¿verdad? Que muchas veces nuestros ojos se fijan en muchos detalles de la humanidad
Y a veces pensamos que Dios no existe, que Dios nos abandona, que Dios no nos oye, pero déjeme decirle que en este lugar hay un Dios que se está moviendo y está mirando tu corazón y está diciendo: yo te amo. A cada uno. Hoy se siente muy complacido con la familia que nos visita. ¿Ah? Ustedes han venido no invitados por nadie más que por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor que el temor de Dios, vimos que en Isaías 11:2 dice que es uno de los espíritus del Señor: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová, ¿verdad? Espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, y ahí le agregamos los otros. Dice el temor de Dios, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Hablamos con Dios día a día, y donde estemos, en cualquier lugar donde andemos, Dios está con nosotros. Muchas veces usted tal vez va manejando o va en un carro y de pronto, por poco, pero por milésimas, hay un accidente. Pero no, hubo una mano ahí que lo guardó. Amén. Y ese es Dios. La palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada se mueve, ni una hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad de nuestro Dios. Así es que hoy vamos a creerle a Dios y vamos a declarar que somos verdaderos hijos de Dios. Al venir a Cristo, nuestra generación de papá y mamá deja de ser esa familia, bueno, sigue siendo familia de sangre por la familia de la carne, pero ahora somos hermanos en Cristo por la sangre del Cordero y venimos a ser hijos de Dios, nacidos de nuevo. Recordemos que la Biblia dice que si no hemos nacido de nuevo, no entraremos en el reino de los cielos. Ayer Dios me bendijo, y me bendijo de una forma muy especial. Vino un muchacho de ADT a revisar, había un problema ahí con los controles, y este muchacho vino, Cristian se llama, un muchachito joven. Yo me quedé viéndolo, wow, es técnico y se le ve muy joven. Y le pregunté la edad y me dice: ¿cuánto creo? Como 18. Me dice: no, un poquito más. Bueno, 20. Me dice: 20, sí. Y luego yo siempre les digo: ¿usted conoce de Dios? Este muchacho me dice: yo soy católico. Le digo: sí, pero ¿conoces de Dios? ¿Lo has recibido? ¿Le has abierto el corazón al Señor como tu Señor? Y ya comencé a darle el plan de salvación. Y él me compartía que tiene un familiar que le habla de vez en cuando, ¿verdad? Y que a él le gusta mucho el Evangelio y que le aburre mucho ir a la iglesia tradicional. Entonces, bueno, le di varios versículos bíblicos. Al final le digo: ¿quieres entregarle el corazón al Señor? Me dice: sí, con una sonrisa hermosa. Y recibió al Señor. Le di algunos tratados, le di mi número, y se fue, que este muchacho iba en el aire con el Señor. ¿Y por qué digo me bendijo? Porque ayer cumplí 49 años de haber nacido de nuevo, y Dios me regaló un alma para él. Damos la gloria al Señor, amén. Damos la gloria al Señor, porque ese es un regalo maravilloso. Ese es un regalo maravilloso en el cual yo le dije: Señor, gracias, gracias, gracias. Y tanto se fue feliz él como nos fuimos felices Richard y yo. Así es que, hermanos, cuando la palabra del Señor nos llama y nos dice que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, mis amados, creámosle a Dios. Créase usted que usted ha nacido de nuevo. Si usted ha orado para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, si usted le ha dicho: Señor, te necesito porque no puedo caminar sin ti, porque hay muchas situaciones en este valle de lágrimas, en este caminar hay muchas situaciones que muchas personas buscan en la brujería, en la adivinación, en quien le diga algo que le hable, que le diga qué va a pasar.
En estos días hablaba con una muchacha que nació en el Evangelio y me dice, pastora, yo vengo porque me jalé una torta. Y yo, santo Señor. Bueno, pues pase adelante y vamos a ir a consejería. Y la torta era que había buscado una bruja para que le investigara toda una serie de situaciones. Mis hermanos, ¿dónde anda usted como hijo de Dios? ¿Dónde caminamos? ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque no estamos unidos a la fuente. A mi esposo le regalaron unas lucecitas, vamos a ver, como estas que están acá, ¿verdad? Y esas lucecitas que le dije, me va a servir para ver que se me olvidó. Pasan todo el día al sol. Y cuando viene la noche, se encienden. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánto pasa usted conectado con Cristo? Con su palabra, en comunión con Él, para que cuando vengan los tiempos de oscuridad, usted tenga la luz de Cristo en su corazón, para saber qué decidir, qué hacer en esos momentos, cuando se acerca la tentación, cuando se vienen los problemas familiares, los problemas de matrimonio, los problemas de los hijos. Cuando, me explico, hermanos, necesitamos no pasar todo el día al sol porque nos vamos a quemar. Pero la palabra del Señor dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y la palabra del Señor nos dice que la luz es el conocimiento pleno de quién es nuestro Dios y qué dice la palabra de Dios en cada circunstancia que nosotros estamos viviendo. Dijimos que la Biblia es un manual de vida. Él te va a aconsejar, Él te va a dirigir a través de la palabra. Él te va a decir qué resolver cuando estamos angustiados, cuando entramos en ansiedad, cuando... El Señor siempre tiene una palabra de fortaleza, siempre tiene una palabra de fe, una palabra que nos va a sacar adelante. Y no solamente eso, Él nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en este lugar, dice la palabra del Señor, con nosotros, pero habita dentro de nosotros y camina con nosotros. Mora con nosotros. En su casa está el Espíritu Santo. Usted muchas veces y yo, cuando le fallamos al Señor, nos sentimos incómodos, no nos sentimos bien. Yo les he comentado que cuando yo le fallo al Señor, hago algo, tal vez que me enojo con mi esposo, ¿por qué no? Y tal vez me enojé, pero voy a ir a orar y el Señor me dice, ¿no puedes orar? ¿Por qué? Ve y reconcíliate con tu esposo, perdónalo, déjale a Él en mis manos. Usted sabe que cuando usted perdona de todo corazón y lo hace por guianza del Espíritu Santo, usted se libera. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres para acercarnos al Señor con confianza, libres para reclamar promesas del Señor, libres para poder alabarlo y glorificarlo. Pero Dios me contó algo esta semana que yo no lo había pensado. Dios me dijo, cuando tú perdonas a alguien que te debe algo, que te hizo algo, que sé yo, usted lo perdona y usted se libera, pero yo me encargo. Santo, me quedé yo así. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el hombre siembre va a coger cosecha. Y debemos de orar, porque todos en alguna medida, en algún momento sembramos mal. Y no nos gusta recoger mal. A mí no me gusta. Cuando nosotros estamos tal vez desanimados, hablamos de lo que hay adentro de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que estamos hablando. Dios nos puso en esta tierra, nos escogió para ser personas que bendecimos a todos, porque nosotros mismos ya somos bendecidos. De su situación, Dios tiene el control. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios,
somos sus discípulos. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Conoceréis la verdad. Ahí está la palabra que usted necesita para liberarse de esa situación. Ahí está lo que tiene que hacer cuando el Espíritu Santo le redarguye. Y démosle gloria a Dios cuando el Espíritu Santo lo incomoda. Porque el día que no la incomode, ya usted perdió la gracia de Dios. Entonces tenemos que entender que nosotros somos hijos del gran Dios, del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces, hermanos, nos gusta inventar. Muchas veces nos gusta mentir. Muchas veces nos gusta agrandar las situaciones que estamos viviendo y eso no conviene al pueblo de Dios. Nos gusta ocultar nuestros pensamientos o las cosas que hemos hecho, pero eso no agrada a nuestro Dios. Y a veces decimos, ¿por qué será que Dios no me responde? ¿Por qué será que Dios se olvidó de mí? ¿Tiene ciertos privilegios? ¿Será que Dios está para unos sí, para otros no? Hermanos, debemos de cuidar nuestro corazón, como dice la palabra del Señor, y venir delante de Él. Él dice que nosotros ya no somos del mundo, le pertenecemos al Señor. En el libro 1 de Corintios, vamos ahí a esa palabra, 1 Corintios capítulo 6. Es una palabra muy, pero muy conocida. Y una cosa que Dios me enseña, Dios me muestra, es que usted tiene que tener segura su identidad en Cristo. Nacido de nuevo. Dios como dice la palabra del Señor, ha olvidado las cosas pasadas. Y Dios hará cosas nuevas. Lo que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra, ¿verdad que sí? Este año, muchos verán su vida dar un giro para bendición. Muchos entrarán en el temor de Dios, algo que muchas veces decimos, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué hago? ¿Por qué lo malo que hago? Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, como dijo Pablo. Pero Dios, a través del espíritu de temor, va a comenzar a separarte, a apartarte, a santificarte, a guiarte. ¿Cuántos necesitamos esto? Que Dios nos dirige, que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios nos hable, que ya no sea la esposa, que ya no sea el esposo, sino el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Él es el que va a instruirnos y Él es el que nos va a enseñar y nos dice, y todos los días, tal vez la mamá se cansó de decirle, hijo, endereza tu camino, hijo, no andes con esas, ¿verdad? Con esas amistades. De pronto usted va a sentir en su corazón, yo no tengo que andar con esta persona, yo tengo que ordenar mi vida para que Dios me bendiga, tengo cosas que cambiar en mí, y eso nos va a llevar a otro nivel en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mírese a sí mismo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Nuestro cuerpo lo cuidamos, ahí tenemos médicos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tenemos médicos y vamos y consultamos y a algunos no le hacemos caso, ¿verdad? Perdón al médico que está en medio de nosotros. Pero si nosotros vamos y no hacemos lo que el médico nos dice, pues nada va a pasar. Pero tenemos un médico que es sobre todo nosotros. Nosotros tenemos a ese Dios maravilloso y nuestro cuerpo lo cuidamos. Por ejemplo, este brazo que fue operado, a mí me ha dolido terriblemente. Yo no he podido dormir ya por muchos días. Entonces yo estaba buscando para dónde y Dios me envió un ángel que orara por mí directamente. Y hoy me puedo mover un poquito más, como hasta aquí, ¿verdad? Pero ahí vamos. Cuidamos nuestro cuerpo. ¿Cómo se alimentó usted esta mañana? Un buen desayunito, a media mañana una manzana, una fruta, al almuerzo, a la tarde el cafecito, en la noche cena o una merienda, porque si no, no caminamos, ¿verdad?
nos cuidamos y debemos de cuidar este cuerpo físico que es el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el que no cuida este templo, este cuerpo, sino que lo destruye metiéndole cigarro, marihuana, guaro, cuántas cosas que el mundo ofrece, andando en prostitución, en adulterio, en fornicaciones. La palabra de Dios también dice que el que destruye este templo, Dios lo destruye. Así es que es responsabilidad suya cuidar este templo, cuidar esta habitación, porque es la casa de Dios. Y qué hermoso saber que nuestro cuerpo aquí adentro, yo no lo puedo entender porque no sé si usted lo entiende, pero que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, que Cristo more dentro de nuestros corazones, es una maravilla. Entonces dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por eso muchos se les olvida y hacen cosas que no deben. Y entonces nunca tienen paz. Porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, usted y yo ya no nos pertenecemos. Usted y yo somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos comprados por precio. En el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuánto vale, mi hermana, mi hermano, usted? ¿Cuál es su precio? En la sangre del Cordero, el sacrificio en la cruz. Dios, el Señor, dio a su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos venir a ser verdaderamente hijos de Dios. No nacidos de la carne, sino de Dios, nacidos en el Espíritu. Por eso es importante que toda persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y es así como el nombre de nosotros se escribió o se escribe en el libro de la vida. Así dice la palabra del Señor, nosotros no nos pertenecemos a nosotros, somos de Cristo, dice, porque han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ok? Cuidamos nuestro cuerpo. Ahora necesitamos estar bien en nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Muchas veces por situaciones que se atraviesan o cosas que vienen o van, nos sentimos desanimados, nos sentimos decaídos, entramos en depresiones, nos da todas las enfermedades, itis, gastritis, colitis y todas las itis. ¿Por qué? Porque nuestra alma no tiene paz, porque no estamos en el orden de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros nos desviamos del orden de Dios, de la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios es escrita para nuestra bendición, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos como perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Usted y yo no caminamos solos. Usted y yo no estamos solos en este mundo. Hay tres que caminan con nosotros: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero debemos de aprender a caminar en el temor de Dios, que significa que yo amo a Dios y yo no lo voy a ofender. Yo amo a Dios y no lo voy a desobedecer. Yo amo a Dios y voy a tener a Dios en un lugar especial dentro de mí. Y como cuando llegó el Señor Jesús al templo, allá en Jerusalén, y se encontró que en su templo había un mercado, ¿verdad? Y en la feria se vino al templo. Habían gallinas, habían patos, había de todo, ¿verdad? Bueyes y todo, era un mercado. ¿Y qué hizo el Señor? Se armó, ¿verdad?, de un látigo, porque esta es la casa de Dios, donde Él se reúne con su pueblo. La casa de Dios es una casa de respeto, igual que la casa de cada uno de nosotros es una casa de respeto. Usted y yo no vamos a permitir que entre una persona y venga y haga lo que le dé la gana, ¿verdad?
Pues eso mismo ocurre con la casa de Dios. Esta es la casa de oración para todas las naciones. Aquí venimos a orar, aquí venimos a buscar la presencia del Señor, aquí venimos a relajar nuestras almas, nuestro espíritu. Todo dice la palabra del Señor, a poner nuestras cargas sobre Él, y Él se ocupa de nuestras cargas. Entonces nuestra alma comienza a ser liberada. Comenzamos a sentirnos relajados, comenzamos a sentirnos bendecidos, comenzamos a sentir paz en nosotros. Máxime cuando usted llega delante del Señor y el Señor le dice, pero no me has pedido perdón porque me fallaste en esto. Entonces usted, como es una persona nacida de nuevo, usted se humilla delante de Dios y se arrodilla y le dice, Señor, perdóname, ayúdame para no volver a hacerlo. Nosotros somos llamados a ser mansos y humildes de corazón, no de apariencia, sino de corazón. A reconocer que todos fallamos al Señor y necesitamos entender que necesitamos venir a Él con un corazón contrito y humillado, y Él escuchará nuestras oraciones. Él dice, si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tienes algo con tu hermano, ve primero y reconcilia con tu hermano, ponte en paz con él y luego ven y presenta tu ofrenda. Si has hecho algo en contra del templo de Dios, que es tu cuerpo, debes de pedir perdón a Dios y apartarte. El temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarnos del mal es la inteligencia. Amén. La semana pasada hablábamos sobre la sabiduría del mundo y sobre la sabiduría que viene de Dios. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Venimos delante de Él esta mañana, nos relajamos delante de Él, liberamos nuestras almas y nuestra alma se restaura, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, los encaminamos, los encauzamos por la palabra de Dios y somos liberados de toda acechanza del diablo. Y en nuestro espíritu, que ese es nuestro yo, ahí donde es el centro de lo que somos verdaderamente, ahí ha venido a morar Cristo, ahí ha venido a morar el Espíritu Santo, para que usted y yo podamos alcanzar nuestras victorias todos los días de nuestra vida. El Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová tu Dios y apártate del mal. Entonces, el Espíritu Santo está presto para ayudarnos, está presto para socorrernos, está presto. Cuando usted y yo sabemos que ya no somos de nosotros, no podemos caminar por nosotros. A veces nos llenamos de orgullo por las cosas que Dios nos bendice, por los talentos que Dios nos da. Creemos que son nuestros, que nosotros los ganamos. No hemos ganado nada delante del Señor más que entregarle nuestra propia vida a Él, y Él quiere usarnos conforme su propósito. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos quieren que así sea? El propósito de Dios es grande sobre nosotros, pero a veces Dios no nos puede bendecir. Usted está orando y usted dice, no avanzo, no salgo adelante. No, el Señor te está mostrando algo que tienes que quitar de en medio. Está una actitud, un sentimiento, un pensamiento, muchas cosas que se nos atraviesan. Entonces, Dios, dice la palabra del Señor, que nos llama para que nos reconciliemos con Él y nuestra vida pueda seguir adelante de la mano del Señor. En Gálatas 2:20 dice Pablo, reconociendo quién era Él. Recordemos que Pablo era un hombre aguerrido, era un hombre enamorado de Dios, y por esa pasión que había en su corazón, él iba a matar a todos los cristianos, porque no entendía. Pero el Señor lo bajó del caballo. A muchos tienen que bajarlos del caballo, ¿verdad? A muchos tienen que decir, ay, ¿qué pasó conmigo? Yo pensaba, yo decía, no. Pablo dice, todo lo que yo pensaba que podía hacer, lo tengo por basura, con tal de que haber alcanzado el propósito que Cristo tenía para mí. Y entonces Pablo queda ciego y comienza a ver con unos nuevos ojos, con ojos espirituales.
¿verdad? Y Pablo dice esta palabra en Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ok, veamos esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra nos dice, y voy a hacer la pregunta: ¿alguien quiere aquí seguir a Cristo? ¿Cuántos queremos seguir a Cristo? Yo creo que el que quiere ir al cielo, porque Él dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos, yo soy la verdad, no una de las verdades, y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, hablando Cristo. Entonces, como todos queremos ir al cielo, debemos de seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, dice la palabra del Señor, Pablo, el Señor nos dice, si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Solo Mayrita va a ir al cielo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a hacer nuestra voluntad. Hay cosas que son buenas, que no son pecado, pero me estorban para cumplir el propósito de Dios. Muchas veces le pregunto a una persona, no te he visto en la iglesia, es que tenía otros compromisos, es que tenía un cumpleaños, tenía esto, tenía el otro. Pues todo se puede hacer si nos ordenamos. Vamos a honrar al Señor una vez por semana, por lo menos los domingos, el día del Señor. Y de esa manera nos aseguramos el maíz del año, decían los viejillos, ¿verdad? Que toda la semana el Señor va a estar bendiciendo mi vida. Es primicia, el domingo es primicia del Señor. La palabra del Señor nos dice en Isaías 58. Vamos a ir. Isaías 58. En el versículo 13. Algo tan sencillo como eso. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia, la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hebreos 11, 24, 25 dice, no dejando de congregarnos como muchos, como pocos tienen por costumbre, o algunos, mas cuando vemos que aquel día se nos acerca, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Debemos de poner a Dios en primer lugar. La palabra del Señor nos dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué sobre todas las cosas? Pero decimos, no, el Señor entiende, el Señor sabe mis compromisos, el Señor sabe, no, cuando yo sienta yo voy a ir. ¿Y qué tal si el Señor te dice, cuando yo sienta te voy a bendecir? Cuando yo sienta te voy a prosperar. Cuando yo, hermano, la palabra del Señor nos enseña que como hijos, nosotros los padres de familia, los que tenemos hijos, siempre necesitamos y urge que nuestros hijos nos respeten, que nuestros hijos nos obedezcan, que nuestros hijos nos valoren. ¿Alguien dice un amén a esto? Pues Dios merece eso y más. Dios merece que usted y yo lo pongamos en primer lugar. Cuando la palabra del Señor nos dice, todo al que me quiera seguir, niéguese. Abra su agenda. Este día yo tengo una cita con mi Dios. A tal hora. Usted tiene una cita médica, usted tiene un examen médico y usted se mueve como sea, pero porque le duele, porque piensa que tiene, usted dice, yo no puedo faltar a esta cita, donde quiera que sea. Usted va a ir a esa cita. ¿Por qué tenemos que dejar a nuestro Dios esperándonos? ¿Por qué tenemos que ponerlo a un lado como algo que
Él entiende. Y queremos que las cosas nos salgan como nosotros necesitamos. Dice la palabra del Señor, cuando Pablo habla, dice así, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de esa manera, hermanos, cuando usted y yo vamos a hablar, debemos de ver al Señor ahí al frente. Hablamos lo correcto, hablemos la palabra de Dios, hablemos lo que Dios dice de mi cuerpo, lo que Dios dice de mi mente, lo que Dios dice de mi alma, porque de toda palabra necia, ociosa, daremos cuentas a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, negarnos a nosotros mismos es muy importante para ir de la mano del Señor. No puede haber nada más importante, nada. Dice: amarás sobre todas las cosas a tu Dios para que te vaya bien. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y sabes que cuando damos un paso de obediencia, cuando honramos al Señor, cuando le decimos y nos negamos a las modas, a las cosas que están saliendo, todo lo que el enemigo está sacando en el mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos dicen un amén? Le pertenecemos a Dios, fuimos comprados en la cruz del Calvario, fuimos comprados por precio de sangre, y nosotros necesitamos honrar a nuestro Dios, alabarlo a Él y glorificarlo a Él. El Señor ha prometido que si nosotros lo ponemos en primer lugar, Él nos va a bendecir. Va a buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ahora, fíjese esto: el gusanito no tenía que hablar y decir: no, es que yo alumbro porque soy especial. Su presencia en aquel lugar, notaron que era algo diferente. Y cuando usted llega a un lugar, tiene que notar que usted es diferente, porque no habla igual a ellos. A veces no se sabe si estamos con cristianos o con mundanos, ¿verdad? Cuando comienzan a tirarse huevos unos al otro, ¿verdad? ¿Ah? Eso que se hace allá en los estadios, ¿verdad? Que tiran. O comienzan a majarse unos a los otros. ¿Usted sabe qué significa la palabra maje? ¿Hay algún maje aquí? ¿Sabe lo que se dice maje? Tonto, necio. ¿Ah? No deje que le digan maje o maje. No deje. Usted no es ningún maje. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y no maldiga a esa persona diciéndole que él es un tonto. La palabra del Señor dice: hay de aquel que le diga necio a otro, será reo del fuego del infierno. ¡Wow! Entonces, en esas pequeñas cosas yo tengo que aprender a negarme. Y la palabra del Señor nos dice que nos van a ver raros, nos van a ver diferentes. Pero ¿sabe qué? Esa diferencia hace ver que se puede vivir una vida cristiana sana en este mundo corrompido, que se puede hacer luz en medio de las tinieblas. El Espíritu de Dios está para fortalecerte, está para guiarte, está para iluminarte en todas las cosas. Entonces, el negarnos a nosotros mismos no es simplemente de no ir a una fiesta mundana donde hay cerveza, donde hay tragos, donde hay palabras groseras, donde hay de todo lo que el mundo quiera llevar. Un cristiano no va a un lugar así. ¿Por qué? Porque se expone, porque todavía está en esta carne, porque todavía está en esta tierra, porque Dios le ha dicho que nosotros no debemos de compartir con el mundo. Dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Alguien entiende esto? ¿Cuántos queremos ser enemigos de Dios? A ver, levántame la mano el valiente, por favor. Ninguno de nosotros. Pero cuando usted coquetea, juega con las cosas del mundo, usted está diciéndole al mundo y a Satanás: a mí no me importa lo que diga Dios. Algunos dicen que es que la pastora. No, yo no estoy hablando mis propias palabras.
Yo estoy hablando de lo que Dios ha escrito en su palabra. Y lo que Él quiere que usted y yo seamos. Diferentes como el gusanito viajero. ¿Ah? Diferente. Que podamos hacer la diferencia. Que podamos mostrar que somos, que no estamos hablando, que no estamos actuando, que no estamos mezclándonos con las personas, ¿verdad? A veces dice, pero para alcanzarlo, no, terminamos haciendo las mismas barrabasadas que ellos están haciendo. Usted y yo tenemos que ser celosos de nosotros mismos, de nuestros actos. Entonces, Pablo dice aquí la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Amén. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Alguien le cree a Dios? Ya no vivo para mí. Entonces le voy a decir una cosa, usted va a ser la persona más feliz de la tierra cuando vive solo para Cristo. ¿Sí? Somos las personas más felices porque ya no vivimos, no tenemos que darle cuentas a nadie. Dios sabe cómo estoy caminando porque no tengo de qué avergonzarme, no tengo nada oculto. Soy delante de Dios lo que yo soy delante de ustedes, y así podemos acostarnos, como dice el salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú, Jehová mi Dios, me haces dormir confiado. El temor de Jehová me hace caminar con Dios todos los días, cada momento de mi vida, y voy corriendo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de que necesitamos tener un temor reverente, un temor que le diga a Dios te amo, no solamente de palabra, porque de palabra es fácil decir las cosas. El temor reverente nos lleva a pasar valles de sombras de muerte aún y confiar en Dios. Dice la palabra del Señor, Jesús en los días de su carne fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y es que, hermanos, qué carnita que nos queda, ¿verdad? ¿Cómo se revela? ¿Cómo se siente cuando le dice, no se ponga esa ropa? ¿Para dónde va? ¿Con quién va? ¿Qué anda haciendo? No se ponga. La carne quiere todo lo que el mundo le ofrezca. Absolutamente todo. Pero Jesús, en su carne, igual que ustedes, igual que cada uno de nosotros, Él tuvo que llorar, lloró en el monte de los olivos, lloró. Él no quería ir a la cruz, Él se sentía desesperado, entró en una depresión tan fuerte que era el sudor de sangre lo que salía por su cuerpo, y Él le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, que yo no la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y muchas veces usted está ahí, que sí lo hago, que no lo hago, que y lo llaman por teléfono y le dicen cosas, vuelva a ver hacia el cielo como lo hizo el Señor. Mirando hacia el cielo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él se liberó y se fue en paz con su Padre. Amén. Rápidamente vamos a ir a Colosenses y vamos a ver un pueblo que da testimonio de haber nacido de nuevo. La iglesia Casa del Alfarero, a la cual usted pertenece. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia Casa del Alfarero Internacional? En este lugar, este templo que Dios ha edificado para reunirse con nosotros, debemos de ser luz como el gusano viajero en donde quiera que estemos. Debemos de dar testimonio en donde quiera que vayamos. Entonces dice aquí, hablando Pablo, el testimonio de los colosenses. Dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, escuche bien,
habiendo oído de vuestra fe. ¿Sabe dónde estaba Pablo? ¿Sabe dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Y él desde la cárcel estaba pastoreándolos. Les enviaba cartas, les enviaba mensajeros a las iglesias donde él que había plantado. Y dice, habiendo oído de vuestra fe. La fe es algo abstracto, pero se ve en lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que nosotros somos luz para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Las personas, las amistades de ustedes, las amistades nuestras, deben de ver a nosotros esa fe auténtica de la palabra de Dios, porque creemos en un Dios vivo y caminamos con Él. ¿Alguien está aquí? Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿A dónde? ¿A dónde tiene usted esperanza? ¿En la tierra? No. Todo lo de la tierra se queda en la tierra. Todo lo de la tierra se queda en la tierra. Todos los años de estudio, el dinero que usted esté guardando, toda la casa, la propiedad, los carros, todo se queda ahí. Pero arriba tenemos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia y la verdad. Dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Hermanos, el mundo tiene que conocer a Cristo a través de usted, a través de mí. No podemos pasar desapercibidos. No podemos decir, conmigo que nadie se meta. Yo en mi casa y el diablo que se los lleve, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que la tierra tiene muchos dioses, pero nosotros tenemos un solo Dios. Amén. Al cual debemos de orar. Póngase de pie. El Espíritu Santo se está moviendo aquí. Y en este momento, usted y yo tenemos nada más el momento que estamos viviendo. ¿Cómo estamos caminando con nuestro Dios? ¿Dónde está tu temor de Dios? ¿Dónde está tu amor a Dios? Dice la palabra del Señor en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama, mi palabra obedece. El que me ama no se avergüenza de mí ni de mi evangelio. El que me ama se ocupa de su hermano más pequeño. El día del Señor vendrá el Señor y le dirá: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Y le diremos: ¿cuándo lo hicimos? Y Él te dirá: cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. Dios te ha escogido para hacerte un embajador aquí en la tierra, para hacerte un ministro de su palabra, para hacerte un hijo bendecido y que todos te puedan ver como alguien diferente, como ese gusanito que fue por el que se había perdido, por el que se había extraviado. Dios te ha dado autoridad. En su nombre dice: iremos y oraremos por los enfermos y yo los voy a sanar. Quiero que los que están pasando alguna situación difícil pasen aquí al frente.